Buenas tardes con todos. Por favor, ¿me confirman si me escuchan? Por Sí, se favor. escucha, profesor, se escucha. Ya, Sí, ok. profesor. Muy bien, gracias. Bien, a ver, empezamos entonces la parte de que se llama habilidad lógico-matemática, ¿verdad? Eh, en verdad, lo primero creo que en este curso no necesitamos mucha matemática, simplemente sentido común y el razonamiento natural. Que usted cómo piensa por decir cuando usted lee una lectura, ¿verdad? Usted deduce cosas, ¿verdad? Cuando usted quiere leer algo de historia, deduce, ¿verdad? Necesitamos ese tipo de razonamiento, nada más. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante. Bien, lo primero. Creo que la otra parte que es importante es tener la mente positiva. Bien. Hay que dejar de lado lo que de repente en el colegio pues no era pues bueno de repente en ciencias, en matemática, ¿verdad? En general, ¿verdad? Ese debe quedar en el pasado. Bien, usted tiene que empezar como si fuera de nuevo, ¿no? Bien, con una mente ya distinta, ¿no? Obviamente en el colegio uno pues busca más diversión de una de otra manera, ¿verdad? A veces muy poco nos dedicamos pues a la parte de ciencias en general, porque de repente un poco pesado, porque obviamente hay que tener paciencia, hay que estar un poco dedicado a algunas partes, ¿no? Es verdad. No es como leer de repente, ¿no? Leer una obra literaria, ¿verdad? Yo recuerdo algún momento determinado cuando estaba en el colegio, por primera vez leía pues la obra de Arguedas, Toda la sangre, porque Toda la sangre tiene más o menos un volumen, ¿verdad? Yo recuerdo haber empezado creo que a las 4 de la tarde y terminaba pues al día siguiente, ¿no? ¿Por qué? Porque era interesante como ver una película, ¿no es cierto? Entonces, cuando es interesante, pues como en las películas, en las series de las televisiones de Netflix, uno se queda a ver qué continúa con, con el primer capítulo, segundo capítulo, ¿verdad? Entonces, es así, ¿no es cierto? Tienes esa forma, ¿no? Entonces, es así un poco diferenciar. Habilidad tiene también eso, ¿no? Esa parte. No requiere mucha matemáticas, solamente necesitamos saber las partes, operaciones básicas, que no saber sumar, restar, multiplicar, dividir, elevar a la potencia acá a la raíz cuadrada, ¿verdad? Y de repente una que otra por ahí, pues, conceptos, ¿verdad? Para que ayuden a que salga mucho más rápido. Algunas veces de repente el teorema de Pitágoras, aunque el teorema de Pitágoras es universal como conocimiento básico, ¿verdad? Que uno ya aprende desde, inclusive desde la escuela, ¿no? Entonces, es esa necesitamos, ¿verdad? Pero uno dice, pues, si todo fuese todo sencillo, obviamente no es tampoco así, ¿verdad? Algunas partes tendremos dificultades, yo no digo que no, tendremos dificultades, ¿sabes? Los problemas, uno más fácil, uno mediano, ¿verdad? Y uno se va acostumbrando a eso, pero debes tener esa mente positiva. Yo puedo lograr, lo puedo lograr. No se diga así mismo, no, yo no soy para esto, no, yo no valgo para esto. Usted se está poniendo en su mente, ¿verdad? En su personalidad negativo, ¿no? Y eso es malo, ¿no? Y eso es malo. ¿De acuerdo? Porque usted va a escalar, va a tener pues en marco, necesita gente que aporte nuevos conocimientos, que elabore nuevos conocimientos, que dé nuevas soluciones. Y eso requiere pues un poco de esfuerzo, ¿verdad? Y eso San Marcos necesitan. Y eso también, pues, a nivel internacional, ¿verdad? Los capaces llegan pero uno dice, los capaces llegan con esfuerzo. Sí, con esfuerzo. Hay que esforzarse, obviamente, mínimamente. Pero poco a poco uno se va acostumbrando a eso. Bien, entonces usted planifique los días, los 7 días de la semana, las 24 del día, ¿no? Y dé un poco más de esfuerzo a aquellos conocimientos en el cual de repente era no muy bien en el colegio, dale un poquito más y usted se va a acostumbrar poco a poco. No tenga miedo. Bien, algunas veces de repente se tropiece, se caiga, pero levántese, ¿no?
levántese, ¿no? Y eso a todo el mundo le ha pasado, no es que usted sea el único, ¿verdad? Todo el mundo, el mejor de repente de los científicos, Albert Einstein, acaso cuando era en el colegio, no era muy bueno, que digamos así, ¿no? Pero los ambientes lo ha hecho poco a poco, ¿verdad? Y ha crecido, ¿no? Entonces eso tiene que usted pensar. No es que sean pues desde el colegio, desde la pre, son los genios. No, no necesariamente. Obviamente hay, ¿no? Yo no digo que no. Bien, entonces eso tiene que ser mente positiva. Bien, entonces vamos a eh, presentar la habilidad lógica matemática. Está planificado para 18 semanas. Bien, 18 semanas. Cada semana vamos a desarrollar dos temas distintos. Dos temas distintos. Para los temas será una introducción a algunos conceptos, ¿verdad? Básicos, y luego algunos ejemplos y empezamos a resolver los ejercicios que se tienen, ¿no? Y eso será la dinámica siempre en cada clase. Y es bueno, jóvenes, es bueno que usted pregunte. Por más sencillo que sea, ¿de acuerdo? Por más sencillo que se pregunte. Abre el micro, me pregunta. No sé por qué aquí en mi ventana no está habilitado el chat. Por favor, no escriban porque no voy a verlo. Ya, no sé por qué sucede eso. Bien, en las anteriores sí estaba así, pero esta que he empezado no está. Voy a fijarme qué es lo que está pasando eso. Pero por esta clase, por favor, abren el micro y pregunten, ¿eh? Así. Muy bien. Y si alguna cosa, si de repente se me va el internet, por favor, hablen o si está, no se está conectando bien, por favor, sí, hablen, ¿eh? Bien, entonces tenemos esta semana deductivo simple y trazo de figuras. Bien. Trazo de figuras uno. La siguiente semana vamos a continuar con la segunda parte de la primera parte. Bien. Entonces la primera parte, deductivo simple. Deductivo simple son los problemas que aparecen no muy recargado de datos, que digamos así. Bien, tendrán pues una, seis, pero pequeña, no muchas. Bien, entonces con esas informaciones a veces, alguna vez se le dicen premisas, datos, todos esos datos o informaciones son ciertas, verdaderas. Bien, de acuerdo, con esas vamos a inferir, vamos a deducir, ¿sí? Vamos a deducir algún resultado que nos pidan. Entonces, es jugar como hacer, ¿verdad? Como ajedrez. Si tengo más, muevo esta ficha y muevo luego la otra y luego voy a inferir y comer al otro, al contrincante, ¿verdad? Más o menos así es el razonamiento deductivo, razonamiento simple. Piensen así en un juego, ¿no? En verdad, el conocimiento en la habilidad lógico-matemática es un juego, ¿no? Vamos jugando, ¿no? Bien, unos juegos puede ser mucho más simple, otros de repente un poco más complicada. Claro, uno dice, tengo que conocer las reglas del juego. Claro, tiene que conocer las reglas. Jugar ajedrez no es, pues, ¿no? Tiene que saber cómo se mueve el peón, ¿no es cierto? Cómo se mueve el caballo, ¿verdad? Porque si no sabe, no puede jugar, ¿no es cierto? Entonces es igual. Entonces, eso vamos a tratar de ver también aquí en esta parte. ¿Cuáles son las reglas en cada una de ellas, ¿no? Bien, tenemos entonces lo primero. Deductivo simple, expliqué eso. Bien, las premisas son las informaciones que son ciertas y las conclusiones y las inferencias que se obtienen, ¿no? Dentro del proceso deductivo. Tenemos la primera, el primer concepto. Bien, los enunciados, algunos enunciados pueden ser ciertos, otros enunciados de repente no, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a llamar una proposición? Una proposición va a ser un enunciado en el cual tiene un valor de verdad. Y ese valor de verdad puede ser verdadero o falso, pero no ambas, ¿ah? Solamente una, verdadero o falso. No debe ser ambiguo, debe ser, de repente uno dice, para mi mamá es verdadero, pero para mí es falso. Esa no se puede dar, ¿de acuerdo? No se puede dar, correcto. Si estamos razonando adecuadamente, ¿no?
Eso será una proposición. Cualquier enunciado que tenga un valor de verdad. Ejemplo. De los siguientes enunciados, tenemos 4 enunciados. Nos pregunta, ¿cuántos de los enunciados anteriores son proposiciones? Identificar eso, ¿verdad? Entonces vamos a identificar cuál de estos 4 son proposiciones. A ver, la primera dice, Dina Boluarte es la primera presidente del Perú, ¿verdad? Presidente del Perú. Alguien dirá, pues, no me gusta esta presidenta. A mí sí, ¿verdad? Indistintamente la cuestión política, nada, correcto, nada de eso aquí en el razonamiento, en el valor de verdad interviene, ¿no? Aquí no hay religión, aquí no hay nada de eso, ¿eh? Es independiente, ¿no? Entonces uno dice, Dina Boluarte, la primera presidenta del Perú. Sí, pues, ¿no? Sí, pues. ¿De acuerdo? Sí, pues. ¿Verdad? Entonces puedo decir que es verdad o puedo decir lo falso. En este caso es verdad, ¿no es cierto? Entonces es una proposición. Ajá, una proposición. El segundo enunciado. Dice, Julio es el mejor profesor de geometría de la presa en Marcos. Bien, usted que está sentado ahí dirá, pues yo sí conozco a este profesor. Es mi profesor. Es el mejor, ¿no? ¿Verdad? Pero su compañero, hoy estás mal, te dice, no, ese no es mejor por mi profesor, yo sé, yo qué sé, Jorge es el mejor. Entonces no puede haber esa situación. Entonces este de acá no sería pues una proposición. No es, para ti es una cosa, para el otro es otra cosa. No, no puede suceder eso. Entonces este enunciado no es una proposición. El tercero. 5 por 3 más 2 es 25. ¿Puedo decir que es verdad o puedo decir que es falso? Sí. No puedo decir ambos, ¿no es cierto? Como en el anterior. No. Entonces sí, esto es falso. Ah, si puede decir el valor de verdad, esto es una proposición. La cuarta. El 25 de diciembre del 2023 será lunes. Entonces uno dice, ¿esta es una proposición? ¿Puedo decir que es verdadero? ¿Puedo decir que es falso? ¿No ambas? Sí. Uno dice, miro mi calendario. Ah, sí, es verdad, el lunes. Pero de repente aquí le hubiesen puesto martes. Ah, no, no es martes, es falso. Entonces, usted puede decir eso, ¿verdad? Pero alguien dirá, pero profesor, si me dijeran así, el 25 de diciembre de 1923 fue lunes. ¿No? El 25 de diciembre del 1923 fue lunes, me dicen. ¿Eso es una proposición? Claro, ¿por qué? Uno dice, pero ¿cómo lo calculo que sí es verdad? Pero lo va a calcular, cuando entre calendario se va a averiguar si eso no es, ¿verdad? Entonces sí va a tener, no va a tener dos respuestas, ¿verdad? Solamente va a tener una respuesta, sí o sí. Por lo tanto, sin saber inclusive la respuesta correcta, podemos decir que esto es una proposición. ¿Sí? Correcto, es una proposición. Bien, correcto, cuando yo dije 1923, ¿ah? Entonces, es entonces, hay 3 proposiciones de las 4. Eso sería nuestra solución algo elemental. ¿Aquí necesitábamos mucha matemática? No, ¿verdad? Solamente un sentido común, ¿no? Y el concepto que nos dicen que es una proposición, nada más. A ver, entonces, continuando, tenemos aquí en la parte digitada, aquí está proposición, verdadero, bien, y Julio dice no es una proposición, por lo tanto, no lo es. La tercera, ahí está, es verdad, falso, perdón, falso. Y la cuarta es verdadero. Por lo tanto, los 3 son proposiciones, excepto la segunda. Bien, esos entonces, los 3 son proposiciones. Alternativa C, ¿no es cierto? Así tendríamos.
Muy bien, jóvenes, vamos con otros. A veces, en cierta manera, a ver, generalmente yo no digo que siempre son así, pero pongamos a Doris, su enamorado le dice, tú me quieres bastante, demasiado, ¿verdad? Entonces, nos casamos el próximo año. Es la proposición que le dice, pues, a Doris, su enamorado, ¿verdad? Entonces Doris se pregunta, ¿esto será verdadero o esto será falso? Esa implicancia, la implicancia no es fácil de deducir, ¿verdad? Que si es verdadero o es falso. Entonces, ¿qué necesito para que sea verdadero, para creer que lo que me está diciendo es verdadero, ¿verdad? Entonces, aquí viene, que nos ayudan, que se llama la parte de la lógica, algo, conectivos lógicos, ¿sí? Conectivos lógicos. Bien, los conectivos lógicos que son generalmente nos va a ayudar mucho es la implicancia, es lo que enuncié con entonces. Bien, eso de acá. Esto se llama implicancias lógicas. Bien. Las implicancias lógicas, cuando hay tres rayitas se llama equivalencia. ¿Eso qué significa? El valor de verdad de la primera es lo mismo del valor de la verdad de la segunda. Por eso se llama equivalentes, la misma. Entonces uno dice, algunas veces nuestro razonamiento aquí de repente no resulta muy fácil, pero si lo cambia a esta forma, de repente nuestro razonamiento resuelve muy rápido, ¿verdad? Resulta muy rápido. Entonces ahí, ¿no? En esa situación vale, ¿no? Ayuda bastante. En otras situaciones, esta implicancia también es equivalente a esta, ¿no? No P o Q. Es decir, negando la primera o colocando la segunda. También nos puede ayudar, que son equivalentes. Sí, esos tres entonces son equivalentes. Bien, entonces, ver eso. Ahora aquí, el silogismo hipotético. Este nombre generalmente viene de la época griega, ¿no? De Aristóteles, todos esos que estudiaron, ¿verdad? Ellos empezaron con la lógica, ¿verdad? En la filosofía. Entonces a esto lo llaman, ¿qué es eso? P, entonces Q. Entonces R. Esto implica que Q implica R. En matemática, generalmente lo llamamos así, simple propiedad transitiva de la implicancia. Así, de sencillo. Claro, uno dice, pues, esto por histórica, algunos lo ponen, es verdad, y lo que es hipotético. Bien. Recordar estas propiedades, ¿eh? De acuerdo, propiedades de la implicancia. Bien, también necesitamos la tabla de valores de verdad. A ver aquí. La implicancia. Especialmente la implicancia necesitamos. La implicancia, ¿cuándo es falso? La implicancia es falso solamente cuando la primera es verdadera y la segunda es falso. Ahí es falso, ¿sí? La implicancia, la flechita, el entonces representa. Ahí es falso. En los demás casos es siempre verdadero. Claro, nosotros estamos acostumbrados siempre eh, a esta forma, primera verdadero y la segunda verdadero, siempre verdadero, ¿no? Siempre nuestra mente está acostumbrada, a veces no trabajamos con las dos últimas, ¿verdad? Pero también se da, ¿verdad? Se da. A ver, otra que se llama la conjunción. Cuando la conjunción P y Q, P y Q, ¿de acuerdo? P y Q, tendríamos entonces. P y Q es verdadero cuando ambos lo sean, cuando ambos lo sean. Caso contrario, siempre es falso. ¿Sí? Basta que uno de ellos sea falso, todo es falso. Bien. Y la disyunción, nada más disyunción. ¿De acuerdo? Disyunción se le llama, algunos le llaman simple para decir fuerte esto de acá. Vamos a utilizar esto mucho de esta. Vamos a utilizar disyunción nada más. Bien. ¿Cuándo es entonces? P o Q. P o Q. Bien. Es falso
es falso cuando, ¿verdad? Ambos sean falsos. En las demás situaciones siempre es verdadero. Al menos uno de ellos sea verdadero, siempre es verdadero. Bien, esa de ahí. Entonces, recordar estas valores, tablas de verdad. Simplemente condicional cuando es falso, conjunción cuando es verdadero y disyunción cuando es falso. Nada más. Nos ayudan en cierta manera en ciertos tipos de problemas que se pueden presentar. Muy bien, vamos entonces los ejemplos. Los hermanos Abel, Boris, Carlos y Daniel son dos jugadores del equipo de fútbol, dos Tumi, y juegan uno de arquero, otro defensa, otro de mediocampista y el otro delantero, ¿verdad? Entonces tenemos arquero, defensa, mediocampista, delantero, ¿verdad? El periodista Ernesto, que no los conoce, indaga sobre ellos y llega a las siguientes conclusiones verdaderas. Aquí están 4, ¿verdad? Y nos preguntan, ¿quién es el arquero? ¿Y quién es el mediocampista? Es lo que nos dice. Bien, entonces estos 5 enunciados son proposiciones, obviamente, y son verdaderas. ¿Sí? Esto es verdadera. Bien, esto es verdadera. El entonces verdadera. Bien, entonces verdadera, ¿verdad? Esto es verdadera. Es lo que tenemos. ¿No es cierto? Entonces uno de Abel no es arquero, ya está. Carlos no es mediocampista, ya está. Aquí Boris y Carlos juegan en la defensa. Entonces significa que Abel no puede haber dos defensas, solamente es uno, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, Boris o Carlos será defensa. Uno de ellos nada más, el otro no lo es. ¿Sí? Hay que identificar entonces. A ver, de aquí, de esta partecita, aquí la implicancia es de la condicional. Por la primera dice, Abel no es arquero. Ah, no es arquero. Entonces, ¿qué nos dice que aquí es arquero? Como yo sé que ya el valor de verdad, entonces esto sería falso. ¿No es cierto? Este es falso. A es falso. Por lo tanto, como es la proposición verdadera, entonces esto tiene que ser falso. Sí o sí. No puede ser verdadero. Porque si este es verdadero, este es falso, aquí es falso. Ah, entonces esto es falso. Carlos, entonces, dice Carlos es defensa. Eso es falso. ¿No es cierto? Entonces Carlos no es defensa. ¿Sí? Carlos no es defensa. Aquí deducimos, ¿ah? Carlos no es defensa. Muy bien. Alguien dirá, ¿y qué podemos aplicar? Vamos a ver aquí para aclarar eso. A ver aquí. De la primera hemos dicho arquero, ¿verdad? Ahora de la segunda. Aquí va a aplicar esto de acá. Pero podemos haber deducido así, nada más, de la tabla de verdad. Pero aquí, otra manera de hacerlo. Miren, ¿eh? A ver, otra manera de hacerlo. Esto de acá. Este de acá será equivalente aplicando esto. Estamos aquí, en esta parte. Voy a escribirlo de esta forma. Negación, negación de cada una. Entonces uno dice, allá voy a negar el consecuente. Lo pongo primero. Y la negación del antecedente lo pongo el segundo. Allá iríamos acá. Si Abel no es arquero. Arquero. Entonces, 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 voy a negar esto. Carlos no es defensa. Carlos no es defensa. Defensa. Está aplicando esto aquí, ¿eh? Entonces uno dice, ¿allá cómo es eso? A ver. Entonces significa por la equivalencia que hemos dicho, por esto es verdad. Entonces, esto es verdad.
Bien, correcto. Entonces quiero saber esta y quiero saber esta. Por la anterior, Abel no es arquero. Aquí está. Carlos no es arquero. Entonces, ¿eso qué dice? Verdad. Ajá, verdad. Por lo tanto, esto tiene que ser verdad, ¿no es cierto? Está aplicando esta regla. Ah, Abel no es eh, arquero, ¿verdad? No es arquero. Bien, es lo que tendríamos aquí la deducción. Ahí está. Carlos no es, a ver, ahí está. Eso es lo que hemos dicho. La anterior, ¿no es cierto? Eso era, a ver, ¿qué he hecho yo? A ver, me he equivocado, creo que, pero un ratito, creo que he hecho mal. A ver, ¿qué he hecho aquí? Le voy a borrar esto, ¿eh? Ahí, así era, ¿no? Así era. Ahí, esto era aquí. Creo que leí mal. Abel, ¿no? No es arquero. Aquí tendría que ser verdad, ¿no? Verdad aquí. Yo puse al revés, ¿no es cierto? Verdad. Como yo sé que la implicancia es verdadera, entonces esto tiene que ser verdad, sí o sí. Carlos, ¿sí? Carlos no es defensa. Bien, Carlos, ahí estamos deduciendo así. Bien, aquí hemos deducido también eso, ¿no? Lo mismo. Muy bien, jóvenes. Eso es entonces la primera, ¿no? La primera. Ahora vamos con la siguiente aquí. En la siguiente. Esta de acá. Abel es delantero. ¿Sí? Abel es delantero. Bien, Boris es defensa, ¿verdad? Boris es defensa. Lo que tendríamos. Aquí está lo que hemos deducido. Carlos no es defensa. Hasta ahí, mediocampista. Vamos con la parte digital. A ver, aquí, con la 2. Aquí, vamos a deducir rápido para Boris. Necesitamos Boris. Ya sabemos que Carlos no es defensa, ¿verdad? No es defensa, aquí está, no es defensa. Entonces, era Boris o Carlos juega defensa, ¿verdad? Como Carlos no lo es, Boris tiene que ser defensa. Boris defensa. Entonces, aquí voy a poner verdad. Boris defensa. Aquí entonces verdad. Eso es verdad. Por lo tanto, como la implicancia es verdadera, esto tiene que ser verdad. Abel es delantero. Sí o sí, ¿verdad? Abel es delantero. De ahí deducimos, ¿eh? A ver, ahí está, de la 3. Abel es delantero. Bien, es lo que resultaría. Entonces lo que tenemos aquí, Carlos. Carlos no es mediocampista, tampoco es defensa, tampoco es delantero. Por lo tanto, queda solamente una opción, ¿verdad? Que es arquero. O sea, arquero sería Carlos. Bien, ya tenemos, ¿no? ¿Quién es defensa? ¿Quién es delantero? ¿Quién es arquero? Mediocampista. ¿Quién sería? El otro personaje, ¿verdad? Que sería Daniel. Que falta, ¿verdad? Daniel. Ahí está, mediocampista, Daniel. ¿Ya? Entonces nos pregunta, ¿quién es arquero? Carlos. Mediocampista, Daniel. Entonces, Carlos, Daniel. Sería la dupla, ¿verdad? La dupla. En ese orden. ¿De acuerdo? Alguien dirá, pues, pero profesor, esto de acá no es lo mismo, pero nos dice en ese orden. ¿Sí? Que sería la C, ¿no es cierto? La C. Muy bien, eso es entonces el ejemplo. Bien, en este caso, vamos entonces el siguiente. A ver, algunas situaciones, en algunos enunciados jóvenes, puede aparecer todos, algunos, ningunos. Puede aparecer así, ¿ah? ¿De acuerdo? Puede aparecer así. Entonces uno dice, ¿qué hacemos? Para estas situaciones, para deducir algunos, y generalmente estos son reglas o las técnicas que los filósofos de Aristóteles, de Grecia, utilizaban, ¿no? Generalmente ellos decían razonaban en esa forma. Entonces, ¿qué se utiliza? Diagramas de Venn,
Diagrama de Venn. ¿Y los diagramas de Venn cómo son? Son curvas cerradas, que pueden ser círculo, pueden ser elipse. Si usted quiere poner rectángulo, puede poner siempre curvas cerradas. Bien, generalmente la costumbre de colegio, de escuela, es poner circulitos, ¿verdad? Es la costumbre. Pues no necesariamente tiene que ser circulitos. Bien, utilizamos eso. Entonces, la primera, todos A son B. ¿Qué significa? Todo lo que son de A son también B. Todo lo que son de A son también B. Entonces, en forma de diagrama sería así. Ahí está. Todos los de A son también B. Correcto. Es eso. Es decir, A subconjunto de B en términos matemáticos. Bien. La otra, algunos. Algunos de A son de B también. Eso es lo que tenemos. Algunos de A son también de B. Entonces alguien dirá, pero profesor, este es plural. ¿Puedo hablar de uno? Sí, en matemática podemos, al menos unos, se dice, ¿no? Al menos uno de A es de B. Al menos uno. Entonces, al menos cuando digo al menos uno, ya puede ser uno, puede ser dos, puede ser tres. ¿Sí? Puede ser mucho, sí. ¿De acuerdo? Entonces, ese término, algunos de A son también de B. ¿Y cómo lo representamos? Así, la intersección. Aquí está. Algunos de A son también de B. ¿Alguien? ¿Cómo leo esto de acá? ¿Sí? Los de B no son de A. Aquí. Los de A no son de B. Ese término, ¿eh? Ahora la otra. Ningunos de A son de B. Ningunos. Ningunos son de B. Entonces significa son disjuntos. Disjuntos. Ningunos de aquí son de acá. Bien. Son de acá. Muy bien, eso es entonces utilizar estos, ¿no? En algunos enunciados, cuando aparecen estas palabras, las palabras, cómo representarlo. Ejemplo, entonces. El director de un colegio, después de un análisis respecto al personal docente a su cargo, dio las siguientes afirmaciones. Algunos profesores son autodidactas. Todos los autodidactas son creativos, dice. Si las afirmaciones son verdaderas, entonces se deduce cuál de estos, ¿verdad? ¿Cuál de estos? Entonces podemos empezar, algunos, ahí está, todos. Entonces lo más acertado es empezar con los de todos. Y sabemos que lo de todos son subconjuntos, ¿verdad? Del otro. Allá, entonces, este va a ser subconjunto de los creativos. Bien, entonces ponemos los autodidactas, bien, subconjunto de los creativos. Ahí está. ¿No es cierto? Es lo que tendríamos, lo primero. Ahora, la primera que dice, algunos profesores son autodidactas. Algunos son autodidactas, algunos. Entonces uno dice, allá yo sé cómo es la gráfica para la intersección, ¿verdad? Pero alguien dirá, ¿y cómo yo sé que si pongo dentro de los creativos o fuera de los creativos? Usted tiene que poner, nadie le dice que está contenido en los creativos, ¿verdad? Entonces colocamos lo más posible con el de afuera también. Eso sería lo más acertado, ¿eh? Bien, ahí está. Eso es lo más acertado. Esto sí es cierto, cierto. ¿Ya? Uno dice, puede estar acá, puede estar acá, todo. Pero nadie nos dice con certeza que todo puede estar acá nada más. ¿Sí? Puede estar afuera también. Claro, tampoco puedo decir con certeza, hay profesores que no son creativos, pero hay esa posibilidad, ¿verdad? A ver aquí. Lo primero, todos los profesores son creativos. Todos no implica, ¿verdad? Son creativos. Ningún profesor es creativo. No, acá hay creativo, porque estos son creativos, los que están acá. Algunos profesores son creativos.
creativos y no autodidactas. Algunos profesores son creativos, pero no autodidactas, que sería esta, ¿verdad? Esta partecita, toda esta parte. Allá. Es cierto, ¿verdad? Es cierto. La D. Ningún autodidacta es profesor. Ningún autodidacta es profesor. Sí hay, ¿verdad? Aquí. Esto era por nuestra premisa, nuestra información cierta. El director es autodidacta, ¿verdad? Aquí no aparece ninguna información sobre el director, por lo tanto aquí no hay nada que decir, ¿verdad? Entonces la alternativa C sería nuestra respuesta, ¿verdad? Ahí están. La C. Muy bien, jóvenes. Eso es entonces. Hemos explicado que era un deductivo simple, ¿verdad? Tenemos pocas informaciones. Con eso hay que inferir un resultado que nos piden. Aquí, ejemplo. Las edades de Ana, Berta, Carla, ¿verdad? Carla y Dana son 20, 21, 22, 23 años, respectivamente. Allá tenemos las edades de cada una. Cada una tiene una ocupación diferente: soldadora, electricista, cosmetóloga, carpintera. No necesariamente en ese orden. Se sabe que, ¿verdad? Se sabe que. La cosmetóloga es amiga de Carla y de la electricista, ¿verdad? Luego tenemos la tercera información y la cuarta, pero la tercera, segunda y tercera. Nos preguntan, determine en años la suma de las edades que tienen el electricista y la cosmetóloga. Bien, tenemos que identificar. Entonces vamos a poner los 4 personajes con sus edades y las ocupaciones. Bien, colocamos entonces eso, ¿eh? Ahí está. Ocupaciones. Ahora vamos a ver de Ana. Ana no es amiga de la electricista ni de la soldadora. Ana. Por lo tanto, Ana no es soldadora. Tampoco es electricista, ¿verdad? No lo es. Y no son amigas de estas dos. Bien, entonces, por lo tanto, Ana puede ser cosmetóloga o carpintera. Una de estas dos es Ana. Correcto. Pero, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí. Cosmetóloga es amiga de la electricista, ¿verdad? Entonces uno dice, ya, Ana podría ser cosmetóloga. Si fuera cosmetóloga, ¿verdad? Bien, sería amiga de la electricista, ¿verdad? Pero no dicen en la anterior, Ana no es amiga de la electricista. Entonces no podría ser eso. Por lo tanto, Ana no puede ser cosmetóloga. Tiene que ser entonces carpintera. Nada más. No hay otra opción. Ahora aquí. Solamente cosmetólogo con Carla. Vamos a ver con Carla. Carla no es cosmetóloga. Tampoco es electricista, ¿verdad? Entonces Carla no es cosmetóloga, no es electricista, ¿verdad? Por lo tanto, Carla es soldadora. ¿Sí? Soldadora. Deducimos eso. Bien, perfecto. Ahora, la tercera información. Berta es amiga de la electricista. A ver, Berta es amiga de la electricista. Por lo tanto, Berta no es electricista, ¿verdad? Si no lo es, ¿qué es? Cosmetóloga. Bien, cosmetóloga. Y por descarte, Dana será la electricista. ¿No es cierto? Ya está identificado. Bien, con el diagrama de flechas. Entonces, aquí podemos decir, electricista, bien, ¿quién es? Dana, 23 años. Cosmetóloga, Berta, 21 años. Sumamos 21 más 23 sería 44 años, sería la suma, ¿verdad? Es lo que sería nuestra respuesta. Muy bien. Ese es entonces el ejemplo que tenemos acá.
Ahí está. 44 años. Muy bien. Vamos con los ejercicios. Ejercicio de clase. Bien. Lo que tendríamos aquí. El primero. Abel, Boris, Carlos y Daniel son niños que tienen diferentes tallas de zapatos, cuyos números son 31, 34, 35 y 38. No necesariamente en ese orden. Se sabe de ellos. Dos informaciones. Dos informaciones. Luego podemos afirmar cuál de estos 5 alternativas, ¿verdad? Entonces lo que podemos hacer lo siguiente. Daniel, colocamos los personajes y los números. Bien, vamos a ver entonces aquí. Isabel, los personajes y los números de sus calzados. A ver, lo primero que tenemos acá, de Boris. Boris no tiene talla número par. Ajá, Boris no tiene talla par. Por lo tanto, puede ser 31 o 35, ¿verdad? No es par. Ahí está. Pero tenemos aquí, pero tiene un número mayor que el de Daniel. Entonces, Boris tiene una talla mayor que el de Daniel. Entonces nos preguntamos, ¿Boris podrá tener 31 como número? Si Boris tiene 31, entonces el de Abel tiene que ser menor que 31, ¿verdad? ¿Hay menor que 31? No hay aquí, ¿verdad? No hay. Por lo tanto, Boris no puede tener 31. Tiene que tener 35. Descartamos entre 31. Ya, descartamos. Entonces ahora la siguiente. Abel y Daniel tienen por tallas números pares. Entonces Abel y Daniel, sus zapatos son pares. Si ellos tienen pares, Carlos tiene entonces el 31, ¿verdad? Tiene el 31 acá. Bien. Ahora vamos a ver con los de Daniel. Recuerden aquí, Boris, ¿verdad? Boris tenía una talla mayor que el de Daniel. Entonces él tiene el calzado par. El calzado par, ¿sí? Que sería menor que 35. ¿Quién es? 34. Correcto, 34. Entonces tiene Daniel 34. Si él tiene 34, Abel tendrá pues la otra talla, par, que es 38. ¿No es cierto? 38. Y hemos dicho ya, Carlos tenía el 31. ¿Sí? Ya está identificado la talla de los calzados, ¿verdad? Entonces con esto sí podemos responder. ¿Qué sería? Carlos tiene por talla el número 31. Aquí está, ¿verdad? La alternativa E sería la respuesta. Muy bien, jóvenes. Este es entonces el ejercicio número 1. Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. A ver. Ejercicio 2. Ejercicio 2. En un edificio, dice, de 5 pisos viven Abel, Boris, Carlos, Daniel y Ernesto. Cada uno en un piso diferente. De ellos se sabe lo siguiente. Bien, tenemos 4 informaciones, ¿sí? Y dice lo siguiente. Si Daniel vive en el cuarto piso, ¿quién vive en el primero y quién en el quinto? ¿No es cierto? Entonces, Daniel vive en el cuarto. Y nos pregunta quién en el primero y quién en el quinto. Es nuestra interrogante, ¿verdad? Vamos a ver, colocar aquí en un edificio y los pisos correspondientes, ¿eh? Ahí.
Muy bien, este es el primer piso, segundo piso, tercer piso, cuarto piso y quinto piso, ¿verdad? Quinto piso, es lo que tendríamos, ¿eh? Por información extra que tenemos aquí, Daniel vive en el cuarto. Ajá, cuarto, aquí Daniel. Daniel, ahí está Daniel, en el cuarto piso, ¿no es cierto? En el cuarto piso. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué podemos decir aquí? A ver, estas informaciones son verdaderas. Esto es verdad. Mira aquí. Daniel, Ernesto. Bien, aquí. Daniel no vive en el cuarto piso. No, sí vive, ¿verdad? Por lo tanto, esta afirmación sería falsa, ¿no? ¿Verdad? Daniel dice no vive en el cuarto piso. Esta afirmación es falsa. Falso. Si este es falso, como es verdadera la implicancia, entonces esto tiene que ser falso. ¿Verdad? Falso. ¿Qué dice el enunciado? Ernesto no vive en el tercer piso. Es falso. Por tanto, Ernesto sí vive en el tercer piso. Ajá, colocamos. Ernesto en el tercer piso. Ernesto. ¿Verdad? Ernesto en el tercer piso. Ya. Ya hemos deducido ahí, ¿eh? A ver aquí. En la tercera. Esto es verdad. Vamos a ver aquí. Este de acá. Hemos respondido acá. Ernesto vive en el tercer piso. ¿Cierto? Sí. Por lo tanto, este es verdad. Este es verdad. Ya. Si este es verdad, el enunciado es verdadero, entonces la implicancia tiene que ser verdadero. ¿Sí o sí? Verdadero. ¿Qué dice? Boris vive en el quinto piso. Es verdad. Entonces, Boris está aquí. Boris. ¿No es cierto? Ahí está Boris en el quinto piso. Bien. A ver, ¿qué más tendríamos? A ver aquí. A ver, vamos a ver. Aquí, Abel. De Abel, ¿ah? Vamos de Abel. Abel vive en el tercer piso o en el segundo piso. En uno de ellos, ¿verdad? Pero tercer piso puede ser no. ¿Quién vive en el tercero? Ernesto. Por lo tanto, Abel no vive en el tercero, sino vive en el segundo. Aquí, segundo. Abel. Abel. Por descarte, el otro personaje que falta, ¿quién es? Carlos, ¿verdad? Carlos tiene que vivir aquí. Carlos. Carlos. Ahí vive Carlos, en el primero. Entonces, ¿qué nos preguntaban? ¿Quién vive en el primero y en el quinto? Entonces, Carlos Boris, ¿verdad? Carlos Boris, la alternativa B. Eso es entonces la solución a, vamos a ver cómo estaba en la parte igual, ¿eh? ¿De acuerdo? Ahí está. Daniel vive en el cuarto piso, hemos partido ahí. También podemos decir Ernesto vive en el tercero, ahí está, tercer piso. En el tercero dice Boris vive en el quinto piso, hemos deducido también eso. De la segunda dice Abel vive en el segundo, hemos visto. Y por descarte Carlos en el primero, ¿no? Ya está. Eso es lo que tenemos. Y, y la respuesta correspondiente, ¿no? Alternativa B, ¿no es cierto? Alternativa B. Eso es lo que tendríamos el ejercicio 2. ¿De acuerdo? Ejercicio 2. Muy bien, jóvenes. Vamos el siguiente. El siguiente es lo que tendríamos acá. Bien, el siguiente dice, un famoso historiador en su última visita al Perú hizo las siguientes afirmaciones. Verdaderas, ¿ah?
Afirmaciones verdaderas. Bien, correcto, afirmaciones verdaderas. Bien, aquí está. Ningún argentino es limeño. Todos los limeños son peruanos. Ningún argentino es peruano. Bien, si Juan es limeño, entonces es siempre verdad que. ¿Cuál es? ¿De acuerdo? Lo que nos pregunta. ¿Cuál es? Entonces lo que hacemos, como aparecen ningunos, todos, ¿verdad? Entonces podemos utilizar para razonar el diagrama, ¿verdad? Que sería lo más conveniente. Ajá, utilizamos nuestro diagrama de Venn. Todos, empezamos con todos los limeños. Entonces, limeño es subconjunto de los peruanos. Ahí está, ¿verdad? Todos los limeños son peruanos. Alguien dirá, pues, profesores, pero eso es obvio, ¿verdad? Sí, pero usted tiene que obedecer lo que le dice el enunciado. Inclusive, algún enunciado para usted puede ser absurdo, pero usted tiene que respetar lo que le está diciendo el enunciado. ¿Ah? Hay algunas situaciones de ese tipo. ¿Ah? Correcto. Entonces, usted tiene que ver siempre con el enunciado, ¿eh? Que puede ser bastante trivial para usted, ¿verdad? Pero en otras situaciones de repente no lo sea, que no tenga sentido de repente, ¿eh? Pero usted tiene que obedecer eso. Bien, ahora dice, ningún argentino es limeño. Entonces, no hay limeños argentinos, no hay ninguno. Disjunto con limeños. Bien. Ningún argentino es peruano. Ah, también disjunto con los peruanos. Entonces, el argentino estará disjunto afuera, ¿verdad? Afuera. Correcto, afuera. Entonces, colocamos eso. Ahí está argentinos. Eso sería de acuerdo a los dos resultados. Ahora, Juan es limeño. Aquí colocamos a Juan. Ahí está Juan. ¿Cuál de estos es correcto? La única, ¿no? La alternativa E. ¿Qué dice? Juan no es argentino. ¿Sí? No es argentino. Bien, no es argentino. Ya está, entonces, no es argentino. Perfecto. Ya tenemos la alternativa E. Las otras no lo son. Bien, es lo que tendríamos el ejercicio 3 entonces. 4. ¿Sí? El ejercicio 4 dice, Ángel, Beatriz, Carlos, Jorge, Lorena y Luis participaron de un juego que consiste en lanzar un cubo, en cuyos caras están escritos los números del 1 al 6. Uno por cara, y parecido a un dado, ¿no? Cada uno lanzó el cubo una vez, ¿ya? Con respecto al número obtenido en la cara superior del cubo por cada uno de ellos, se sabe lo siguiente. Bien, tenemos 5 informaciones. Con estas 5 informaciones que queremos, dice, si Ángel, Beatriz, Carlos obtuvieron números primos, ajá, aquí tenemos una información importante. Ángel, Beatriz, Carlos obtuvieron números primos de estos. Entonces uno dice, ya, yo sé que aquí los primos son aquellos que es el 2, el 3 y el 5, ¿verdad? Aquí está. Ya aquí no lo tiene, han sacado a Ángel, Beatriz, Carlos. En ese orden no lo sé, ¿verdad? No lo sé, pero sabemos los 3 son de ellos. Bien, con esto vamos a empezar. Beatriz obtuvo un número menor que el de Carlos. Empezamos por ahí. A ver, empezamos. Entonces, Beatriz, su número es menor que Carlos. Lorena obtuvo un número par. Eso implica que puede tener el 2, el 4 o el 6, ¿verdad? ¿No es cierto? Jorge obtuvo un número impar, que puede ser el 1, el 3 o el 5, ¿verdad? Bien, ahí tenemos entonces Jorge. El 1,
el 3 o el 5, uno de ellos. Además, la cuarta información, Luis obtuvo un número menor que el de Ángel. Entonces aquí colocamos Luis menor que el de Ángel. Todos obtuvieron números diferentes. Entonces, nadie sacó lo mismo. Bien. Entonces, por esta información final o condicional, ¿qué tendríamos? Entonces, uno dice allá, primos, yo sé que es el 2, yo sé que es el 3, yo sé que es el 5, y ellos pertenecen, estos tres numeritos, ¿pertenece a quién? A Ángel, pertenece a Beatriz y pertenece a Carlos. A Carlos, ¿no es cierto? Pertenece ahí. Es lo que tendríamos, ¿no es cierto? Es lo que tendríamos. Muy bien, entonces uno dice aquí, entonces aquí dentro de la ordenando sería este 2, eso sería 3 y este sería 5, ¿verdad? Entonces no pertenece el 2 a Lorena, el 3 tampoco pertenece a Jorge, ni tampoco pertenece el 5 a Jorge. Por lo tanto, Jorge tiene el 1, ¿verdad? El 1. A Lorena debe tener el 4 o el 6, pero Luis debe tener un número menor que 5. Entonces, uno de ellos no puede ser 6, tiene que ser 4 entonces. Ajá, 4. Por lo tanto, esta de acá no es. Entonces, Lorena tiene el 6. Ya está identificado. Entonces, lo que nos queremos es determinar la suma de los números, ¿verdad? De los números de quiénes. De Ángel, bien, que es el 5. Carlos, que es el 3. Y Lorena, que es el 6. Es decir, 8 y 6, 14. La suma es 14 entonces. La suma 14. Bien, es lo que tendríamos. Muy bien, esa es entonces nuestra respuesta, ¿no? O nuestra solución. A ver, la culminación de la parte digitada, ahí está. Igual. Bien, 3, 4. Bien, ahí está. Suman los números. Bien, suman los números señalados, ¿verdad? Suman estos los números que hemos puesto C14, ¿no? ¿Verdad? 14. Ese es entonces el ejercicio 4. Ejercicio 4. Vamos con el siguiente ejercicio. Ejercicio 5. A ver. Las edades de Ana, Carla y Betty son 22, 23, 24 años, respectivamente. Entonces tenemos las edades ya. Además, practican artes marciales. Una practica Kung Fu y es cinturón naranja. Otro practica judo y es cinturón negro. Y la otra practica karate y es cinturón marrón. Dice lo siguiente. Se sabe de ellas lo siguiente. Aquí están. 3 informaciones. ¿Qué deporte practica Ana? Sí, nos pregunta. ¿Qué deporte practica Ana? ¿Qué deporte practica Betty? Queremos saber, ¿cierto? Bien, vamos a entonces determinar eso. Colocamos personajes con sus edades y las artes marciales en otra columna. Vamos a poner eso. Edades, nombres y luego artes marciales y cinturón. Ya está. A ver, de la primera. Ana y Betty se están esforzando por obtener el cinturón negro. Es decir, que Ana y Betty no tienen el cinturón negro. Ana y Betty no tienen el cinturón negro. Por tanto, ¿quién tiene el cinturón negro? La única alternativa que sea Carla. Entonces, Carla.
¿verdad? Carla. Ya está. Bien, ahora vamos en la tercera. Bien, la tercera. La que tiene 22 años es amiga de las otras dos, es decir, Ana. Ana es amiga de Betty y de Carla, ¿eh? ¿De acuerdo? Betty y Carla. Son amigas. Ana, amigas. Bien, ¿qué más tendríamos? A ver, aquí. La que tiene 23 años, que es Carla, ¿sí? Carla, 23 años. Y la que tiene cinturón marrón, no se conocen. No se conocen. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué podríamos decir de esto? No se conocen. Entonces, eso implica que Ana, ¿sí? Ana, ¿qué sería? Ana sería simplemente Kung Fu, nada más. Bien, no puede ser karate, ¿verdad? Porque recuerden que Ana se conoce con las dos, ¿ah? Con las dos. Pero aquí dice que no se conocen, ¿verdad? El de 23 años y la que tiene cinturón marrón no se conocen. Bien, entonces, de ahí tendríamos entonces Ana, Kung Fu. Y por descarte, Betty tendría karate. Betty karate. Ya hemos identificado. Ahora sí podemos ver edades. Perdón, de lo que practican. Ana practica entonces Kung Fu. Betty karate. Entonces la dupla sería pues Kung Fu karate. ¿Verdad? ¿Qué sería pues la alternativa D, ¿no? ¿Verdad? Alternativa D. Eso sería nuestra solución para este ejercicio. Bien, jóvenes, ¿hay alguna pregunta hasta acá? Con esto cerramos la primera parte de deductivo simple. Si hay alguna pregunta anterior, alguna aclaración, por favor, sin temor, bien, sin temor, pueden hacerlo. Abren su micro y ya, ¿de acuerdo? Preguntar. Profesor, esa clase de pregunta también se puede sacar con cuadros comparativos. También podría ser, ¿no? Diagramas de doble entrada, ¿no? ¿Sí? A eso se refiere, ¿verdad? Sí. Sí, si hubiera otras Eh, formas de resolver también, por favor, nos podría enseñar un poco para ver cuál es más fácil Mira, de eso es lo que vamos a llevar. hacer, ese método, en este caso son pequeños, ¿no? El diagrama de doble entrada vamos a hacerlo cuando son complicados la próxima semana, es decir, ahí entran los diagramas de doble entrada, esa estrategia, ¿no? Y también cuando son complicados, a veces también se puede emplear este que se llama diagrama de flechas, ¿sí? La próxima semana vamos a hacerlo, ¿de acuerdo? Diagrama de doble entrada. Cuando ahí aparecen ya tres, tres personajes con dos de repente o con tres ocupaciones que puede ser nombre, apellidos, dónde vive, ¿verdad? Entonces ahí, ¿no? Ahí a veces conviene utilizar el diagrama de doble entrada, pero otras veces, a veces con diagrama solamente de flechas se puede hacer. Vamos a ver la próxima semana eso. ¿De acuerdo? Bien, ¿hay otra pregunta por ahí, por favor? Bien, si no hay, continuamos entonces con la segunda parte. Bien, vamos con la segunda parte. Trazo de figuras. La primera parte. Como dijimos, la segunda vamos a ver la próxima semana también. Bien. Eh, a ver, vamos a plantear unos problemitas muy elementales. Tenemos una circunferencia, supongamos que es una circunferencia, tras un triángulo inscrito dentro de la circunferencia. Ahí tengo otro
circunferencia. Tengo también un triángulo inscrito dentro de la circunferencia y agrego una línea, un diámetro, por decir, de la circunferencia. Y ahora tengo otra tercera circunferencia, trazo 2 diámetros perpendiculares, por decir. Ya está. Y nos preguntan lo siguiente. La figura, la primera figura, ¿se podrá dibujar en un solo trazo? ¿Qué significa dibujar en un solo trazo? Sin levantar el lápiz del papel y sin repetir ningún tramo. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo. Dibujar un solo trazo. Sin levantar del papel, ¿verdad? Puede descansar, obviamente, cuando usted dibuja, ¿verdad? Pero no puede de un tramo saltar, no puede saltar en el proceso. Bien, y sin repetir ningún tramo. ¿Podrá lograrlo? La primera. Entonces, cuando uno no sabe ningún conocimiento, ¿verdad? ¿Cuál es su estrategia, verdad? Si se presenta por primera vez algún conocimiento. La estrategia general es el ensayo-error, ¿verdad? Eso es lo que uno hace. Todo el mundo lo hace cuando uno investiga algún tema en la universidad o simplemente como investigador. Lo primero, si uno no tiene alguna técnica, uno aplica el- la estrategia ensayo-error. A ver, ¿qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si hago esto? Eso es lo que uno hace. Bien, entonces uno dice, ya, aquí me está diciendo, entonces, ¿qué pasa si yo empiezo por acá? A ver, o que empiezo por acá. Entonces uno dice, empiezo por acá, no me da, empiezo por acá, no me da, voy empiezo por acá. Entonces uno va haciendo ese ensayo-error. A ver, vamos a poner que yo empiezo acá. A ver, inicio ahí. Entonces uno dice allá, usted va a iniciar ahí. Sí, voy a empezar a ver, de repente no me va a salir muy bien mis trazos, pero imagínense que es un trazo ya continuo, ¿eh? Ahí estoy entrando, estoy dibujando el triángulo ya. Bien, estoy saliendo del triángulo y vuelvo a este arco. Final, final. Inicié aquí y finalicé en el mismo punto. Ah, sí logré dibujarlo, ¿verdad? Podré dibujar. Entonces, esta figurita se puede dibujar en un solo trazo. Alguien dirá, ¿y profesor puede empezar en otro lugar? Podría haber empezado acá, de repente. O podría haber empezado a la mitad del lado del triángulo. ¿Puedo lograrlo? Sí. A esta figura usted puede empezar en cualquier punto. ¿Y dónde termino? En el mismo punto. Va a culminar. Esto se puede hacer. Entonces uno dice, ¿por qué? Porque esta figura, vamos a ver más adelante, toda esta figura tiene todos sus vértices, todos sus puntos son pares. ¿Y qué son pares? Vamos a definir. ¿De acuerdo? Se puede dibujar. La segunda. La segunda, igual. Ensayo-error. Empiezo por acá. Nada. Empiezo en el C como empezó en el anterior. Haga acá. Nada. Bien, nada. ¿Y qué pasa si empiezo aquí? A ver, iniciemos por ahí. A ver, ¿podré lograrlo? No, por acá no lograba, por acá no lograba. ¿Ya? Por acá no lograba. A ver, ¿qué pasa si empiezo por acá? Entonces uno dice allá, podría ser, estoy haciendo un proceso ensayo-error, ¿de acuerdo? Esto es así, o sea, dentro del proceso de ensayo-error. Bien, ahí tendríamos. Y lo estoy dibujando, estoy terminando ya, ¿verdad? Ahí, terminé acá. Final es esto. Final. Entonces uno dice, allá usted inició en este punto y finalizó en este punto. En cambio, el anterior empezó en el mismo punto y culminó, perdón, empezó un punto y culminó en el mismo, ¿verdad? Aquí no, ¿verdad? Aquí no. Sí. Estos dos puntos son especiales. No son como estos puntos. Estos puntos se le llama punto impar o vértice impar.
Y esto solamente es posible dibujarlo, este tipo de figuras, empezar acá o acá, en una de ellas. Nada más. Si usted empieza en otro lugar, no puede lograrlo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, esto se puede dibujar en un solo trazo. Entonces, uno dice, este es más sencillo que estas. Sí, es más sencillo la figura, sí, pero ¿podrá lograrlo dibujar? Uno empieza aquí, ensayo error, nada. Empiezo acá, nada. Aunque uno dice, si usted empieza acá, ya no puedo hacer, porque es la misma idea, ¿verdad? Entonces empiezo por acá, nada. Empiezo por el centro, nada. Por acá, nada. Ah, entonces no se puede dibujar un solo trazo. No se puede. Entonces ahora, pero ¿cuál sería la pregunta? Viene de ahí, ¿no? Si no se puede dibujar un solo trazo, ¿cuál sería el recorrido mínimo de la punta del lápiz sin levantar? Sin levantar la punta del lápiz, ¿eh? Sin levantarlo. Entonces uno dice, ¿va a repetir algún tramo? Sí, va a repetir, pero queremos que se repita el menor, el más pequeño de los lugares. ¿Sí? Entonces uno dice, a ver, empezamos acá. Empezamos ahí. A ver, hay varias maneras de hacerlo, no es que me salga la primera. A ver este de acá. Vengo por acá. Ahí está. Culminé por acá. Ya. Repito acá. Y llegué acá. Final. Final. Esta era inicial. Entonces uno dice, ya, usted empezó acá. Sí, y culminó acá. Sí. Y pero repetí aquí, pues, un arco. ¿Sí? Entonces, nuestro problema va a ser esto. Entonces, el menor recorrido de la punta del lápiz. Bien. Pero alguien dirá, pero profesor, ¿no es lo mismo que esta? Sí, parece, ¿no? Se parece eso. Bien, correcto, se parece. En verdad, en cierta manera se va a parecer a esta de acá. Los problemas de este tipo. Bien, entonces, con repeticiones, obviamente, ¿no? Con repeticiones. Entonces, cuando uno quiere, ¿no? Ya tenemos aquí, hemos empezado acá y culminado acá. Bien, repetir. Entonces, esta repetición tiene que ser el lugar más cortito de la figura que le proporcione. Eso es buscar. Entonces, esta no se puede dibujar en un solo trazo, pero surge otro problema, lo que hemos dicho ya. Bien, entonces, esto es lo que vamos a abordar. Bien, y este tipo de problemas vamos a abordar también la próxima semana, ¿eh? Bien, la próxima semana, bien, en la próxima semana nos va, inclusive los problemas nos van a eh, decir, ¿no? Nos va a decir, empiece en un lugar, no tenemos libertad, ¿no? Vamos a ver la próxima semana. En cambio, ahora esta clase no va a decir ese tipo de situaciones. Queremos abordar en forma muy natural. Entonces, la próxima sí significa que usted ya conoce sobre esto y sobre esto. Bien. Vamos entonces a presentar los temas que tenemos. A ver, lo primero, definiciones. Punto par o también llamado vértice par. Cualquiera de los puntos es lo mismo. ¿Qué es? Que a un punto llega un número de líneas que son pares. Es decir, llegan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Así. Aquí están. Dos líneas llegan a este punto. A la siguiente. Llegan 4 líneas. Eso es par. Bien. Aquí llegan 6 líneas. Bien. Es vértice par. Voy a ver otro 8, 10, 12, 14 y así. Bien. Aquí tenemos. Aquí, esta figura. Bien. Uno dice eso de aquí, eso de aquí. Ah, ya. Alguien dirá, pues, que ya esta figurita solamente tiene 6 vértices pares. No. ¿Por qué no? Porque puedo tomar esto de acá. Mire, este de acá. Lo tomo. Ya está, lo pinto. Ya está. Este vértice, ¿cuánto a este punto? ¿Cuántas líneas llegan? Uno, dos. Llegan 2 líneas. Ah, es par. Es par. Este de acá. ¿Cuántas líneas llegan? 2. A esta línea de acá, ¿cuánto llega? 1, 2, ¿verdad? A esta línea, ¿cuánto llega?
2. Es decir, cuando yo tome cualquier punto de la figura, se convierte, es par. Es par. Ajá. Entonces, la figura tiene pues infinitos vértices pares. Una cosa que le resalten, sí, pero no implica que solamente los resaltados son vértices pares, ¿no? No implica eso, ¿eh? Bien, entonces, ya esa figura tiene. Todos los vértices son pares, todos son pares, todos, 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 ¿eh? Ahora vamos con vértice impar. Los vértices impares son el punto que llegan un número impar de líneas, es decir, puede llegar 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y así sucesivamente. Aquí está. Llegó una línea a este punto. Esto es entonces vértice impar. Llegan 3 líneas. Entonces es vértice impar. Llegan 5 líneas. Impar. 7 líneas, así sucesivamente. Mira este de acá. Ahí está. ¿Son las únicas vértices impares? Sí, aquí sí son únicas. ¿Y el resto qué son? El resto, el resto son pares. Este de acá, que no está resaltado, es par. Este es par. Este es par. Ajá, todos los que no están resaltados son pares. ¿De acuerdo? ¿Cuánto hay? Infinitos, pues, ¿no? Infinitos. En cambio, los rojitos solamente hay 6, ¿ah? No hay más. ¿De acuerdo? No hay más. Entonces, en la práctica, jóvenes, nos vamos a preocupar en verdad de estos rojitos, de los vértices impares. No nos vamos a preocupar, obviamente. Claro, alguien dirá, pues si no encuentro vértices impares en mi figura, obviamente va a ser de este tipo, ¿no? ¿No es cierto? Eso es obvio, ¿no? Entonces, uno tiene que buscar de cajón los vértices impares. Muy bien, tenemos entonces eso de ahí. Vamos, eh, algunos aquí. Si la figura tiene todos sus vértices pares, la figura se puede dibujar en un solo trazo. Se puede dibujar. ¿Dónde empiezo? En cualquier punto. ¿Dónde culmino? En el mismo punto. ¿Sí? Inicio y final es el mismo punto que usted escoja. ¿Cuál de ellas? Cualquiera que usted crea conveniente. Eso es lo que tenemos. Eso lo que estoy diciendo, Euler lo demostró, no es que sea pues un invento, ¿no? Ese es el teorema de Euler. Aquí no le han puesto ese nombre, pero se le conoce como el teorema de Euler. Bien, los dos enunciados que vamos a poner. Bien, aquí está. Bien, aquí están. No dice, ya solamente son estos los únicos vértices pares. No, ya dije, no lo son los únicos, ¿verdad? Entonces usted puede tener esto. Puedo resaltar, sigue siendo esto de acá par, ¿verdad? Es par. También aquí es par. Hay muchos, muchos. Ahora uno dice, ¿dónde puede empezar usted a dibujarlo? Donde crea conveniente. Bien, puede empezar acá, puede empezar en lo que yo señale, puede empezar aquí, acá, en cualquiera que escoja. Si empezó acá, culminará también ese punto. Bien, aquí va, mira, empezar en este punto, ¿ah? Y va a culminar en este punto, ¿eh? El proceso dinámico de aquí de la parte digitada. A ver. Ahí, va a empezar, inicio, la esquinita, está dibujando. Ahí está dibujando, culminó ahí. Fin. ¿De acuerdo? Fin. Inicio y final de este punto. Correcto. Así. Entonces, tener en cuenta eso. Inicio y final es el mismo punto par. Sí, que tiene todos sus vértices pares. El otro, también el teorema de Euler se llama también cuando la figura tiene solamente dos vértices impares y el resto son pares. Solamente tiene dos vértices impares y el resto son pares. Pares. ¿Cuántos impares? Infinitos pares. Entonces hay que preocuparnos contar entonces impares. A ver, entonces uno dice allá, ¿qué tendríamos acá? Aquí está.
Ahí está. Esos son los dos vértices impares. No hay más. Son los únicos. ¿Y el resto qué son? Todo el resto que usted puede marcarlos, el resto son pares. ¿Sí? El resto son pares. ¿Cuántos pares? Muchos, muchos, muchos que usted crea conveniente. Muchos, muchos. Y mucho, pues, infinito, ¿no? Bien, es lo que tenía. Ahí está resaltando, ¿no? Resalta. No son los únicos que dijimos, ¿ya? Usted tope cualquier lugar, ese es par. Y entonces uno dice, si quiero dibujar esto de acá, ¿esta se puede ir en unos trazos? Sí, pero no puede empezar en cualquier punto, ¿ah? No puede empezar en estos azulitos, no. Lo único que es para que puede dibujarlo, solamente le va a dar empezando en estos rojitos, nada más en los vértices impares. Si usted empezó en la parte superior, culminará en la parte inferior, o al revés. Empezó en la parte inferior, culminará en la parte superior. Es lo que tiene. En cambio, si usted empieza en cualquiera de los vértices pares, no va a poder lograrlo hacia el trazo de una sola. No puede. Va a repetir. ¿Ya? Va a repetir. Entonces, hay que tener cuidado. No es en cualquiera. Muy bien, tenemos entonces. Y la otra es, ahí está el inicio en la parte superior. Bien. Y culmina acá. ¿Sí? Inicio y final. Nada más. Bien. Tenemos entonces eso. La otra. Cuando la figura tiene más de dos vértices impares, más, más cuando digo, puede ser 4, puede ser 6, puede ser 8, puede ser 10, pero puede ser 3, no va a haber 3. Puede ser 5, no va a haber 5. Ah, no va a haber 5, no va a haber solamente pares, es decir, puede ser 4, puede ser 6, puede ser 8, 10, 12, 14 y dice así. ¿De acuerdo? Usted se va a fijar dentro del proceso de los problemas que usted se va a enfrentar. Entonces, ¿qué hace? Lo primero que uno hace es lo siguiente. Ok, vamos a repetir tramos, ¿eh? Repetir tramos. Entonces, quiero saber cuántos tramos repito. Entonces, usted debe contar la cantidad de puntos impares. Eso, esto es importante, identificar. Si usted se come alguno de ellos, es fatal, ¿eh? Hay que contar bien. Entonces, la vista es importante ahí, ¿eh? Contar los puntos impares. Una vez encontrado, lo resta 2, luego lo divide entre 2. Eso le va a decir cuánto usted va a repetir. Entonces, ahora uno dice, ¿y esas repeticiones cómo son? Tienen que ser los tramos entre dos vértices impares siempre, ¿eh? Segundo, si hay más de 2 repeticiones, los puntos extremos de esos tramos que se repiten no deben coincidir, deben ser otros. Otros, ¿eh? Aquí están las observaciones. Ya solamente repetir punto impar a punto impar, lo que dije, ¿no? No se deben repetir, ¿no? Los puntos de inicio final de los tramos que se repiten no deben ser consecutivos. Bien, es lo que tendríamos. Bien, eso entonces, vamos entonces, ahora aquí. Ahora, para calcular la longitud del recorrido mínimo, ¿qué es? Primero, usted debe calcular longitud de la figura. Longitud de la figura. Toda la longitud. Usted tiene que, toda la línea, ¿no? Su longitud. Toda la línea. Esa es la longitud de la figura. Y luego adicionarlo los tramos que se repitan. Pero debes buscar siempre los más pequeños. Los más pequeños en forma global. Los más pequeños. Entonces aquí está la parte delicada, ¿eh? Buscar los más chiquitos. ¿De acuerdo? Los más chiquitos. Eso es importante. Bien. Aquí tenemos el ejemplo. El ejemplo que nos dice entonces aquí. La figura representa una estructura de alambre.
formada por cuadrados y algunos de sus diagonales. Si las diagonales en la figura están en centímetros, ¿cuál es la longitud mínima que deberá recorrer una hormiga para desplazarse por todo el alambrado? Una hormiga, una partícula cualquiera, ¿verdad? O la punta de lápiz, ¿bien? Cualquiera, ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, vamos entonces. Lo primero, entonces dijimos, usted debe identificar sin equivocarse los vértices impares. Uno dice aquí, este de acá. ¿Por qué vértice impar? Porque están llegando 1, 2, 3, 4, 5 líneas. Ah, ya, por eso. Este de acá, ¿cuánto llega? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, también, ¿verdad? Aquí también llegan, ¿cuánto? 5 también, ¿verdad? 5 llegan. A este, ¿cuánto llegan? También llegan 5. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5. 5. Acá también llegan 5. Bien. Aquí también llegan 5. Bien. ¿Cuánto llegan acá? Aquí llegan 1, 2, 3, 4. Ah, no es impar, esto es par. Aquí también llegan 4. Ay, no es par. ¿Esto qué es? Esto es par. ¿Sí? Entonces los únicos vértices impares son lo que he señalado, ¿verdad? Eso es importante, identificar esto. Es el primer paso, ¿sí? El primer paso. Bien, segundo paso. Segundo paso es ¿cuántos tramos voy a repetir? Bien, ¿cuántos tramos voy a repetir? Entonces uno dice, conté. 2, 4, 6. 6, ¿verdad? 6 menos 2 entre 2. Y eso es entonces la diferencia. 4 entre 2, ¿verdad? Ajá, 2 voy a repetir 2 tramos. Y eso que se repite, esos 2 tramos, ¿quiénes van a ser? Uno se pregunta. Tienen que ser lo más pequeño. Entonces, para no equivocarnos, vamos a colocar sus longitudes. A ver, esto de acá es, esto es 4, ¿no es cierto? Esto es 4, esto es 4, esto es 4. Bien, esto es 4, esto es 4, esto es 4 raíz cuadrada de 2, ¿no es cierto? Todas estas diagonales valen 4 raíz cuadrada de 2. Esto de acá, todos iguales, esta longitud. Bien, ya está. Hemos identificado ya. Sin equivocarnos todo, ¿no? Para decir qué tramos, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, la repetición debe ser los más pequeños, ¿eh? Los más pequeños. Entonces, los más pequeños uno dice, ¿dónde está? Allá. Y recuerden, esas repeticiones tienen que ser entre dos vértices impares, siempre, ¿eh? Vértices impares. A ver, puede ser esta. 4, puede ser 4. Cuando usted tome este aquí, este de acá, este tramo, ya no puede tomar esto. ¿Por qué? Porque no puede compartir un vértice impar al mismo tiempo. Entonces, si tomó aquí, ya no puede ser esta. Entonces, ¿puede ser esta? Sí. Ah, ya. Puede ser esta, ya está. Una opción. Ah, otra opción puede ser esta y esta de acá. ¿Ya? Otra puede ser esta con esta. Ah, sí. O puedo combinar esta con esta. Sí. Puedo combinar esta con esta. Sí. Entonces, ¿hay varias posibilidades? Sí. ¿Sí? Pero en total, ¿cuánto nos dan? Siempre 8, ¿verdad? 8. En cualquiera de los casos. Ah, ya. Ese es el objetivo. Buscar la más pequeña. La más pequeña es 4 con 4, ¿verdad? Los dos tramos. ¿Ya? Entonces uno dice, a ver, la digitada es distinta, pero vamos a poner, vamos a escoger esta. Esta de acá, se va a repetir acá. Y la otra que se repite acá. ¿De acuerdo? Se repite ahí. Bien, ahí se repite. Bien, entonces se repite 4. A ver, vamos a comenzar. Vamos a ver la longitud de la figura primero, ¿eh? Longitud de la figura. Entonces uno dice, longitud de la figura, ¿qué es? A esta línea, pues, ¿no? A ver, acá hay 4, 4, 12, ¿verdad? 12. Entonces, ¿cuántos son estos? 1, 2, 3. 3 veces 12. Bien, esas son las horizontales. Verticales. Este es 8. 8, 8, 8. ¿Cuántos? 4. Más 4 veces 8. ¿Verdad? Más. ¿Cuál falta? Diagonales, ¿verdad? ¿Cuántos diagonales tengo? 1, 2,
3, 4, 5, 6. 6 diagonales. ¿Cuánto mide cada diagonal? Aquí está. 4 raíz cuadrada de 2. Esto es la longitud de la figura. ¿De acuerdo? Longitud de la figura. Todo esto. Todo eso. Ahora, a eso le vas a agregar lo que repetiste. ¿Qué hemos repetido? Esto de acá, ¿verdad? Entonces uno dice, ajá, 4 más 4. Es lo que hemos repetido. Ya está. Eso es nuestro recorrido mínimo de la figura. Entonces, repito nuevamente, ¿no? Primer paso, identificar los vértices impares. Segundo paso, bien, buscar cuánto voy a repetir. En la práctica a veces ya no vas a necesitar esto de acá. ¿Por qué, profesor? Porque a la final es que tu objetivo es quedarte con dos vértices impares nada más. Eso es el objetivo. Aquí se han quedado estos dos. Si uno quiere dibujarlo, empieza aquí, culmina acá. O al revés, empieza acá y culmina acá. Y pues repitiendo, obviamente, aquí. En la práctica vamos a hacer eso. A veces ya nos olvidamos de esta fórmula, ¿no? Pero al inicio uno hace esta práctica, ¿verdad? Pero en el proceso usted va ya a decir, ya debo quedarme con dos vértices impares, nada más. ¿Y qué hago el otro? Vamos a ver que esto de acá que hemos trazado. A ver, vamos a. Hace un momento este vértice era impar, ¿no? ¿Por qué? Porque llegaban 5 líneas, estas negritas. 1, 2, 3, 4, 5. Pero ahora ya puse una rojita encima. Entonces a las 5 negritas, una rojita, ya hay 6 líneas. Ajá, ahora esta ya no es impar. Se convirtió a par. También se convirtió a par. También se convirtió a par. Par. Se quedó con dos vértices impares, nada más. Bien, observar eso, ¿eh? De acuerdo. Eso es entonces, buscar eso, ¿no? Lo demás, los cálculos es bastante sencillo ya. Obviamente a veces uno se equivoca en las operaciones, también eso es fatal, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado también en calcular, ¿verdad? ¿No es cierto? A veces una pequeña que te olvidaste es ya, ¿no? Y justo es lo que sacaste, está en la alternativa y no era la alternativa correcta, ¿no? Entonces hay que tener también cuidado en eso, ¿no? Muy bien, jóvenes, ese es entonces el primer ejemplo, ¿verdad? El primer ejemplo que tenemos aquí, aquí está la solución, 6 puntos impares, bien, ahí está, bien, ahí está identificando, tan igual que hicimos, nosotros hicimos esto también dos tramos que se repiten, ¿verdad? Ahora, esos dos tramos repiten, va a repetir aquí, mira, aquí y acá. Bien, nosotros hemos repetido acá, pero ¿qué va a dar? Este es 4 más 4 también 8, ¿verdad? Lo mismo. El recorrido mínimo. Entonces, todo este numerito, aquí está 24, ¿no? Aquí hay 24. Raíz cuadrada de 2. Y todo esto de acá es 64. Más 4 más 4. Ya está. Simplificamos acá. Ya 76 más 24 raíz cuadrada de 2. Bien, aquí voy a borrar esto. Mira, dense cuenta aquí. Aquí está. Mira, solamente se quedó con dos vértices impares. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué lo borró el puntito acá? Porque ya esto ya no es impar. Esto es par ya. También par, par, par. Es decir, todos son pares excepto estos dos rojos. Con este trazo que se hizo. Entonces, eso es lo que se hace en el fondo, ¿no? Quedarnos con dos vértices impares, nada más. Bien, vamos entonces continuando con los ejercicios de clases. Bien, a ver lo que tenemos aquí. A ver, en la figura mostrada dice MNPQ es un rectángulo. ST es paralelo a MN, ¿verdad? A este de acá. RS es perpendicular a MN. RS perpendicular a esto de acá. TH es perpendicular a PQ. Este de acá. Las medidas están dadas en centímetros. ¿Cuál es la menor longitud que debe recorrer la punta de un lápiz en un trazo continuo?
y sin levantarla del papel para dibujar la figura. Entonces, ¿qué dijimos? Primero es identificar los vértices impares, ¿verdad? Que sería esta y esta. Identificamos. Ahí está. Bien. Ahí están los vértices impares. Ahí está. 6. El resto, ¿qué son? Pares. No nos interesa, ¿verdad? No nos interesa los pares. Interesa contar los impares. Bien, una vez hecho esto, vamos a ver cuántos tramos se repiten. 6 menos 2. 2 tramos se repiten. Entonces uno dice, a ver, voy a poner longitudes. Esto es, esto es 6, ¿no? Por lo tanto es 3. Bien. ¿No es cierto? Esto es 4, esto es 7, sería 3 también, ¿verdad? Por lo tanto, esta longitud, pues el triángulo notable 3, 4, 5, ¿verdad? También acá 5. Bien, todo esto es 7, ¿no es cierto? Bien, entonces usted tiene toda la, entonces como sea, la longitud de la figura lo puede sumar fácil, ¿eh? No hay problema. Queremos, ¿quiénes se repetían? 2, pero debe ser la más chiquita, ¿verdad? Más chiquitas. Entonces la más chiquita es esto. 1, allá, falta otro. ¿Hay otro 1? No hay. ¿Hay otro que le sigue en menor? Hay 3. 2 no hay. 3. 2 hay acá, dice. Alguien dirá, pues 2. No, pero este no es vértice impar. Tiene que ser siempre entre vértices impares. No. Cuidado, no vayan a hacer esto, ¿eh? Tomar 2, yo tomo esto, ya está. No. Entonces, este es 1. La otra, esta de acá. 3. ¿Sí? 3. Entonces, 1 y 3. Es lo que se va a repetir. Bien. Entonces, tenemos entonces aquí longitud de la figura. Bien, longitud de la figura, lo que dijimos ya al sumar. Bien, estamos sumando aquí 7 más 7 y más 7. Verticales. Horizontales, aquí es 6 más 1 y más 6. Diagonales, 5 más 5. Sumado nos da 44. Más lo que se repiten, 3 y 1. Simplificando, 48. Bien, así deducimos. Muy bien, eso es entonces el ejercicio 6. Vamos con el siguiente entonces. A ver, ejercicio 7. La figura mostrada está formada, dice, está formada por segmentos verticales y horizontales, cuyas longitudes están dadas en centímetros. ¿Cuál es la menor longitud, verdad? ¿Cuál es la menor longitud? Bien, que debe recorrer la punta de un lápiz en un trazo continuo y sin levantarla del papel para dibujar la figura. Bien. Entonces identificamos los vértices impares, ¿no? Este de acá, esta y un montón, ¿verdad? Este de acá. Bien, vamos a identificar entonces. Ahí está, vértice impar, aquí, aquí, acá y acá, ¿verdad? Ya está. ¿Cuántos son? Acá hay 4, 8, ¿verdad? Son 8 vértices impares. Entonces, 8 menos 2 entre 2, que sería 3. 3 se van a repetir. Bien, entonces uno dice allá, vamos a ponerlo. Esto es 4, esto es 4, ¿no es cierto? Esto vale 4. Bien. Esto es 9, ¿no? 9, entonces aquí es, esto era 2. Bien. 6 sería 3, ¿verdad? 3, esto es 3, para que sea 9, ¿no? Bien, esto es 7. Bien, esto es 3. Bien, ya tenemos todos los tramos. Esto es 2, ¿no es cierto? Esto es 2. Ya está. Entonces, 3, ¿quiénes serían? Lo más pequeño, 2 acá. La otra no puede ser esta ya, porque no puede tener vértices comunes. Allá, primero esto. Bien. La otra que le sigue. 2 hay, no hay 2. No hay 2. 3 entonces. 3. 3. Bien, entonces yo no puedo tocar más estos puntos. Entonces la otra sería esta. 5. ¿Sí?
¿no es cierto? Alguien dirá, ¿por qué no tomamos 3 y 4? No, el problema está aquí. He tomado este 2, ¿no es cierto? Este 2. Bien, 3 aquí. ¿Por qué no tomo esto? Porque si yo tomo esto, ¿qué va a pasar? Mira, a ver, alguien dirá, pues sí, lo puedes tomar. Seguramente a veces muchos lo toman así. Allí, ya, lo tomaste, ya está. ¿Qué pasó aquí? Aquí, antes de pasar aquí, este vértice, este vértice, en la anterior, cuando pasó acá, se convirtió en vértice, ¿qué? Un vértice par. Este es par y este es impar. De acuerdo, impar. Entonces, ¿qué está sucediendo? Esto se va a quedar, cuando yo trazo acá, se convierte en vértice nuevamente impar. Y no está bien eso. El objetivo es eliminar que se llaman los vértices impares, quedarnos solamente con dos vértices impares. Entonces, por eso no se permite aquí. ¿De acuerdo? Entonces, escogemos que es el más pequeño entre 3 y 4, obviamente 3. Y la siguiente, hay 4, no hay otro 4, ¿verdad? La única que aquí, ¿verdad? Entonces no puedo hacer esto. Esto no sé. Entonces la única que nos queda es esto. No hay otro. Bien, tener cuidado en eso, ¿eh? ¿De acuerdo? Bien. Ahí está. Entonces tenemos 3 tramos. Ahí están lo que se repiten. Ahí está. Bien. Longitud es sumar, ¿verdad? Verticales, luego los horizontales, 72. Y los tramos que se repiten, 3, 2, 5. Aquí está. Es eso. Bien, simplificamos. Tenemos entonces 82. Bien, 82. Muy bien, eso es entonces el ejercicio 7, ¿verdad? Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente ejercicio. Bien, como usted se puede dar cuenta, aquí solamente se ha quedado con dos vértices impares. Y el resto de los impares desapareció. ¿Cómo que desapareció? Se volvieron pares con estos trazos que hemos hecho. ¿Ya? Pero no vayan a pensar, jóvenes, este de acá. Aquí hay dos líneas, ¿ah? Hay dos líneas. Una negrita que está debajo, ¿ah? Y la rojita, ¿eh? De acuerdo, no vayan a pensar, no, pero solamente la ha pasado encima y ya está. Pero hay dos líneas, se entiende eso, ¿eh? De acuerdo, porque usted tiene que pasar dos veces aquí. La octava. En la figura dice las circunferencias cuya longitud de los radios son 2. Ahí está. Están inscritas en los cuadrados. Si las longitudes están dadas en centímetros, nos pregunta, ¿cuál es la menor longitud que debe recorrer la punta de un lápiz en un trazo continuo y sin levantar del papel para dibujar la figura? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, lo primero que hacemos es, ¿no? Hemos dicho, primer paso, identificar a ciegas los vértices impares. Es lo primero que uno hace. Bien, ahí está. Este vértice impar, 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 impar. ¿Sí? Calculamos eso o señalamos. Ahí está. Como hay simetría, este es simétrico con esto, ¿no? Entonces, lo que hay aquí se va a repetir acá. Bien, ahí está. La misma cantidad. Aquí entonces, ¿cuánto? 7, ¿no? 7 con estos 7, 14. 14 puntos impares. No hay más. ¿Y el resto qué son? El resto son pares, pues acá hay aquí, acá, no, hay un montón, infinitos. Muy bien, ahora, una vez hecho esto, calculamos cuántos tramos se van a repetir. Sería 14 menos 2 entre 2, ¿verdad? 6 a 6 tramos. Por la simetría significa 3 arriba y 3 abajo, ¿verdad? 3 arriba y 3 abajo. Entonces uno dice allá, ¿cuál es la longitud más pequeña, verdad? Porque alguien dirá, pues, ¿por qué no trazo esto de acá? Este es muy grande, pues, ¿no? Esto sería, pues, este tramo sería 4, no. Bien, entonces, esto sería, ¿no? 2.
Si este es 2, ya no puede tocarlo esto. Entonces uno puede decir, ah, ya, este 2 y este 2, sí. Y este 2, sí. ¿Habría otro? Sí. Podría ser esta, esta y esta, ¿verdad? O puede ser esta de acá, esta con esta y esta. Hay muchas opciones, ¿verdad? Muchas. Pero en resumen, siempre va a ser 6. ¿No es cierto? 6. Entonces, 3. Bien. Igual será pues en la parte inferior, la misma. Bien, tenemos entonces 6 tramos que se repiten. Ahí está, ahí, ¿no? Correcto, ¿cierto? Es lo que tendríamos, los 3 tramos. Entonces, a ver, antes de aquí, vamos a ver, termino eso. Ahí se repite también la misma, 3 y 3. Eso es. Entonces, ahora, veamos la longitud de la figura, ¿eh? Longitud de la figura. Longitud de la parte superior, la parte inferior igual a esa. A ver, primero voy a contar eso, horizontales. Una horizontal, dos horizontal, otros 3 vertical, que es la misma longitud que la horizontal, ¿ah? 4, 5, 6. 6 que miden 4, ¿verdad? Más, más. Ahora aquí. Usted sabe que esto de acá es la diagonal de este rectángulo, ¿verdad? Esto vale 2, esto vale 2, ¿verdad? Vale 2. Por lo tanto, esto sería 2 raíz cuadrada de 2. También esta parte de acá sería 2 raíz cuadrada de 2. Todo esto, ¿eh? Todo esto, porque esto no estoy diciendo el radio de la circunferencia. El radio de la circunferencia es 2, no esto. Todo esto estamos hablando. Entonces, ¿cuánto de ellos son? Aquí es 4. Aquí es 4 también, ¿verdad? Entonces tendríamos 2 veces esta de acá, diagonal del cuadrado, que es 4 raíz cuadrada de 2, ¿no es cierto? Más, ¿qué falta? La circunferencia, ¿verdad? La circunferencia. Sí sabemos la longitud de la circunferencia, ¿verdad? 2 pi por radio, ¿verdad? Entonces uno dice allá 2 pi. Radio, ¿cuánto vale? El radio de la circunferencia es 2. A por 2. Ya está. Entonces, ahí lo que tenemos. Aquí es 24. Aquí es 8. Aquí es 4. Entonces, el total de la longitud de la figura es el doble de esta cantidad. El doble. Más los tramos que se repiten. Más los tramos que se repiten. Que sería pues, en este caso, más 2, más 2 y más 2. Es lo que se repite. Esto también lo mismo en la parte inferior. Entonces uno dice, allá sería el doble de todo esto. Sí, el doble de todo eso. Eso sería nuestro cálculo, ¿verdad? Muy bien, eso es lo que tenemos. Aquí está, entonces, ahí está. 48, mira aquí, 24, el doble sería 48, ¿verdad? El doble de 8, 16. El doble de 4, bien, ahí está, 8. El doble de 6, 12, aquí hay 12, ¿verdad? 12. Ahí está. Bien, entonces sumando aquí esta cantidad que es 12 más 48, ¿verdad? Nos va a dar 60. Factorizamos 60, 4, ¿verdad? 15. Y lo demás 4 acá, aquí 2 queda, ¿verdad? Factorizando 4, 4. Bien, alternativa E. Bien, jóvenes, eso es entonces este ejercicio. ¿Hay alguna pregunta sobre esta? Por favor. ¿Preguntas? ¿Una pregunta? Profesor, No. ¿podría repetir la última parte, por favor? A ver, un ratito. Se me fue. Ahí está, volvió. A ver, dice en lo siguiente. A ver, lo que hice primero es identificar los vértices impares. Solamente la parte superior trabajamos. ¿Por qué? Porque por la simetría, ¿verdad? Identificamos esto era vértice impar, 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 ¿no es cierto? Quedamos en eso.
Luego de ahí, queríamos, entonces acá había los verdes impares, aquí era 7, aquí había 7, el doble sería 14. ¿Sí? 14. 14 menos 2, entre 2, 6. Entonces son 6 tramos que se repiten. 6. Entonces uno dice, si son 6, en la parte superior será 3, en la parte inferior será 3, pues. Eso soy por la simetría, ¿eh? Claro, si no hay simetría, no podrías decir eso, ¿ah? Entonces, 3 tramos, aquí está. Siempre repetimos lo más pequeño, ¿verdad? Entonces, en este caso sería este 2 y este 2. Dijimos también, hay otra forma, ¿verdad? Podría haber sido esta de acá, esta, ¿verdad? Perdón, podría ser esta con esta podría ser esa opción. Hay varias opciones. Entonces, aquí estamos solamente estas 3, ¿no? Entonces, ¿qué nos da? 6, ¿verdad? Las repeticiones. Ahí están, 2 más 2. La longitud de la figura dijimos acá. Longitud de la figura. Era, esto vale 4, ¿verdad? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos miden 4. Aquí está. 6 veces 4. Luego de ahí, calculé esta de acá. Uno dice, este triángulo, esto vale 2, ¿verdad? Eso sabemos que vale 2, esta de acá. Eso vale 2. Entonces sería 2, 2. Esta es la hipotenusa. Entonces 2 raíz cuadrada de 2. Entonces, por lo tanto, también vale esto. Entonces, todo esto de acá, ¿cuánto mide? 4 raíz cuadrada de 2. ¿Cuántos son? 2. Por eso pongo 2 raíz cuadrada de 2. Ahí está. Ahora, luego, la longitud de la circunferencia. Longitud, sabemos que es 2 pi radio, ¿verdad? Entonces, 2 pi radio es 2. Ahí está por 2. Más los tramos que se repiten, que dijimos acá, 2. Entonces, ahora, esta misma longitud está en la parte, ¿verdad? Inferior. Entonces uno dice, allá de todo sería el doble de todo esto, ¿verdad? Aquí está, el doble de 24, 48. El doble de 8, 16. El doble de 4, 8. El doble de esto, aquí está, ¿verdad? El doble. Simplificando, tenemos este de acá. Muy bien, jóvenes. Eso es entonces este ejercicio, ¿verdad? Este ejercicio. Gracias, profesor. Bien. A ver, los ejercicios propuestos, claves. Claves. Bien. Jóvenes, ustedes asistan a las, en la mañana, creo que hay la que le llaman, pues, eh, consultas académicas. Bien, algunos problemas que no les salga de estos 8 en la mañana puede decir, profesor, resuélvame tal problema, ¿no? Que el profesor le va a resolver. Bueno, entonces eso es en consultas académicas, ¿eh? Bien, jóvenes, eso es entonces. Gracias por este inicio. Esperamos que la siguiente continuemos en este mismo canal, a la misma hora, ¿de acuerdo? Muy bien, gracias y nos vemos. Sí, nos vemos. Gracias, profesor. Chao.